Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes. Estamos en época estival, así que nos hemos provisto de una sombrilla que pueden ver ustedes ahí, quien la necesite la puede utilizar para hacerse un poquito de sombra en estos días de calor que nos esperan a partir de estos momentos. Nosotros estamos fieles a la cita en la sobremesa, les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde y hoy vamos a empezar hablando de arqueología, ya saben, bueno, de patrimonio en general, pero hoy concretamente de arqueología. Jorge Díaz es arqueólogo, es también guía de turismo y nos acompaña quincenalmente. Hoy está con nosotros con una serie de restos arqueológicos de los que nos va a dar cuenta, nos va a explicar lo que son, cómo los encontraron, en fin, es muy interesante. Después hablaremos con nuestro fiscal de cabecera, Óscar Barrios, nos acompaña una vez al mes en esta temporada para hablarnos de justicia, fíjense, tan importante, y explicarnos además qué es la justicia y cómo se imparte. En el último programa quedamos un poco en lo que era la fase de instrucción, que es eso, todo ese trabajo previo que hay antes de que se celebre o no un juicio, y vamos a seguir, vamos a recoger a partir de ese momento todo lo que se hace posteriormente con Óscar Barrios. Tendremos, bueno, pues tiempo para hacer también balance de lo que ha sido este año. Lo vamos a hacer con la Escuela Municipal de Arte, porque nos acompañará Bernabé Lozano, es uno de los profesores de esta escuela, nos hablará de todo lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer el próximo curso y de algunas exposiciones interesantes que se pueden ver y que han estado a la vista. Y también hacemos balance de la Escuela Municipal de Música y además vamos a terminar con algunos profesores de esta Escuela Municipal de Música. De otra manera no podía ser, pues musicalmente hablando, claro está. Nos acompañarán Germán Alameda y Jesús García, son dos miembros, dos profesores de la Escuela Municipal de Música y nos harán un balance de lo que ha sido este año y también las perspectivas para el que viene. Bueno, pues con calorcito, pero con un poquito de aire que nos templa un poco el espíritu y también el cuerpo, hablamos con Jorge Díaz, que ha venido pues muy festivo con sus pañuelos. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? En verano sin parar, ¿no? Sí, claro. A nivel provincial y a nivel de la capital siempre hay mucho movimiento, ¿no? Es cuando vienen todos los oriundos, cuando hay mucho movimiento en todos los aspectos y también en patrimonio y en visitas guiadas, etcétera, etcétera, un poco en todo. Sí, sí, además afortunadamente este año empieza otra vez a normalizarse ese movimiento, porque el año pasado estuvo un poquito más constreñido, ¿no? Sí, los datos lo están diciendo, que está habiendo mucha afluencia de gente. Y cuando realmente el verano nunca parecía que era la época más potente, pero este proceso ha ido cambiando en los últimos años y este realmente ha pegado el estallido, ¿no? La gente que tiene muchas ganas, todos tenemos muchas ganas de movernos, de hacer cosas, etcétera, etcétera. Bueno, es un buen momento para visitar ciudades que a lo mejor no se conocían como Ávila, ciudades de interior que son muy amables, además muy seguras, podemos hacer unas cuantas rutas. Pero en el caso que nos ocupa hoy no vamos a hablar de rutas, que nos hemos venido metiendo en algunas de ellas a lo largo de toda la provincia, sino de restos arqueológicos, algo que bueno, podemos ver muchas veces por ahí, decimos, uy, un canto. No, no es un canto, ¿no? Eso es importante que lo contemos. Sí, casi lo que vamos a hacer es lo que acabas de decir, que realmente en verano también es una época en la cual se da mucho la búsqueda, de una forma un poco alevosa, de restos arqueológicos. La gente va más al campo, los pueblos se llenan más de gente, la gente sabe que hay sitios donde aparecen cosas o han oído y en el peor de los casos pueden llegar a ir con detectores de metales, etcétera, etcétera. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, claro... Bueno, hemos de decir que eso no se permite, o sea, eso, no. Claro, es una infracción muy grave, ¿no? Sí, lo que hay que tener claro, aunque la gente piense que tú tienes una huerta y que si tú cavas para abajo y lo que encuentras es tuyo, realmente es como el agua no es de nadie, tú riegas con ella. Pues de todos. Pero es de todos, ¿no? Claro. O sea, y los restos arqueológicos, lo que hay por debajo de la tierra, lo que suele aparecer por debajo de la tierra, es un patrimonio de todos, eso pertenece a todo el mundo. Entonces, si tú haces un hallazgo casual, pues la ley te puede amparar, te puede compensar, pero si tú lo buscas de una forma deliberada y expolias, que es la palabra, ¿no? Expoliar, estás llevando a cabo un delito, ¿eh? Y como tal te pueden penar. Vale, bueno, pues conviene que sepamos eso, porque si me dices que hay gente que va incluso con detectores de metales o de
o de otros elementos, pues eso ya además es más grave porque va con la intención de, no es que se encuentre algo, sino que va con la intención de buscarlo y encontrarlo, ¿no? Sí. Claro. Hay gente que le gusta el coleccionismo de piezas de todo tipo y una de ellas puede ser las piezas arqueológicas o los fósiles, como hay aquí algunos, etcétera. Vale. Pero no se dan cuenta que buscarlos de una forma ilegal pues suele llevar a un callejón sin salida, porque la gente que lo hace y luego piensa que lo va a vender y los pone a la venta en internet, que es la salida ahora mismo más que nada, se están arriesgando bastante. Lo más probable es que se les terminen pillando y les van a sancionar. Bueno, luego tenemos aquí al fiscal, a lo mejor le preguntamos por este asunto, pero de momento vamos a lo que tenemos aquí sobre la mesa, son restos arqueológicos. Hemos de decir que serán réplicas, o no sé, bueno, cuéntame. Claro, o sea, hay una parte que son fósiles y los fósiles tienen otro tratamiento. Los fósiles en principio no están protegidos como tales. Hay muchos, aparecen en las zonas donde se hacen fósiles, muchos fósiles, se adquieren en otros sitios, o sea, los típicos fósiles que se traen siempre de Marruecos, porque es una zona con mucha riqueza en fósiles. Y excepto en algunos lugares que está prohibido excavar para buscarlos de una forma deliberada porque pueden producir más que nada un daño ambiental, en principio en los fósiles no hay ningún problema. El tema es que en la provincia de Ávila fósiles es muy difícil que encuentres. Somos una provincia con mucho terreno granítico y ahí no proliferan los fósiles. Los fósiles de todo lo que tenemos en la mesa son estos de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí lo que estamos enseñando pues son trilobites, son conchas pues que nos puede recordar una almeja, pero vamos, en principio vemos que el proceso ha sido de miles de años y de siglos y de milenios como para que lleguen a convertirse en piedra. Hay invertebrados, luego hay ofidios, hay una especie de gusanos como estos de aquí. Si quieres a esa cámara. Sí, esto se puede ver un poquito, pues esta forma circular, ¿no? Aquí quizás no se ve, quizás en directo se ve, bueno, aquí más o menos ven la forma tan redondeada. Luego también tenemos el verdadero cuerpo de alguno de estos animales, con incluso los vasos sanguíneos por el interior. Entonces, bueno, esta es un trocito de un animal que sería pues bastante más largo, ¿no? Y luego también no tienen por qué ser animales, sino que pueden ser improntas de vegetales, como esta que tenemos aquí, que se ven pues las ramificaciones de una planta que quedó prensada, digamos, por diferentes procesos aluviales seguramente, o este tipo que son madera fosilizada. Estos son fragmentos de árbol, vamos a decir así, o de una planta leñosa que quedaron de alguna forma fosilizados y que se aprecia muy bien, pues digamos, como si fueran las astillas, ¿no?, de esas maderas. Ya os digo, o sea, tiene, bueno, esto sería una especie de ostra, ya totalmente fosilizada, una concha de un bivalvo o similar, y todo esto pues son piezas que de alguna forma la gente puede llegar a coleccionar, etcétera. No es ilegal ni mucho menos, hay mucho mercado, incluso hay enciclopedias que te venden fósiles originales. Es verdad, sí. O sea que no es una cosa, bueno, hay gente que se lo toma como una aventura, ir a buscar algún fósil. Si se hace de una forma un poco responsable, pues tampoco tienes que esquilmar nada, ni nada por el estilo, y se puede llegar a realizar, ¿no? Me decías que aquí en la provincia de Ávila es difícil encontrar fósiles, ¿no? Sí, porque la zona donde podrían aparecer es la zona de la Moraña, en la zona más arenosa, pero aparecen a cotas muy bajas, ya cuando digamos que el terreno cambia. Entonces es muy difícil que se llegue a esos niveles. Ya es cuando hacen algún tipo de perforación. Cuando han aparecido, por ejemplo, en Arévalo, pues eran porque se han producido descarnes y han bajado bastante el terreno, y ahí sí, ahí aparecieron las famosas tortugas gigantes de Arévalo, las 3 que aparecieron, pero y han aparecido en otros puntos de la cuenca del Adaja y del Arevalillo, pero lo cierto es que ya, digamos, de Ávila hacia el sur ya no son terrenos propicios. Bueno, ¿qué información nos puede dar un fósil? Bueno, son verdaderos cementerios de animales, o sea, lo que hace es que por algunos procesos geológicos estos animales muertos se acumularon en una zona y se cubrieron y se sellaron, convirtiéndose en piedra, y claro, pues son verdaderos catálogos de la fauna que hubo hace muchos siglos atrás en estas zonas. Entonces sorprenden que podamos encontrar animales marinos, o más bien que encontremos fauna tan exótica como esas tortugas gigantes de las que he hablado. También se han encontrado restos de gacelas, de una especie de tigre,
en la zona de Arévalo. Entonces, claro, fauna esteparia de unos momentos que nos recordarían más a la zona africana que a la que hoy en día tenemos aquí. Claro, porque no sé cuántos años pueden guardar unos fósiles como estos que tenemos aquí en la mesa. Fósiles pueden aparecer incluso de hace relativamente pocos miles de años, porque se pueden haber sellado. Bueno, claro, nah, por ahí supuesto, mismo, ¿no? el hombre no existía, pero pueden ser mucho más recientes porque se puede producir una inundación con lodos y animales quedaron atrapados o murieron y se sellaron. Entonces, en poco tiempo relativamente, pues terminan petrificándose. Hay otros que son mucho más antiguos, esta fauna, claro, que estamos hablando de animales marinos en sitios que ya no está el mar, tienen que ser pues mucho más antiguos, muchos miles de años anteriores, ¿no? En ese sentido. Bueno, de los fósiles pasamos a otro tipo de resto arqueológico que tenemos aquí, son piedras. Cualquiera vería una de estas por ahí, en un campo o en alguna ruta que hiciera y diría, pues mira qué canto más pulidito y tal, sí. Me lo llevo. Y resulta que a lo mejor no es un canto limado por el río, sino que tiene algo más, ¿no? Sí. Luego cuando los tocas, es verdad que si vas por una zona donde hay mucho canto rodado, zonas de Madrigal de las Altas Torres, aquí relativamente más cerca, en Gotarrendura, etcétera, que aflora mucho, tienes que tener una vista muy buena para distinguir si una ha sido tallada o no, ¿no? Pero ya si las tocas, pues te llama más la atención. Estos sí que son réplicas, estos son hachitas. Popularmente en la zona se las llama las piedras del rayo. Muéstrala esa, por favor. Sí. Tienen su filo y bueno, hay que entender que esto iría cogido con una madera y una cuerda y sería una hachita que cortaría con este filo. Las hay de varios tamaños y siendo réplicas, por ejemplo, esto es un original, pero hay que, por ejemplo, tener en cuenta que esto no es un hacha, esto es una cosa mucho más reciente que nos puede llegar a confundir. Esto es una afiladera, ¿de acuerdo? Pues para hoces o para otras herramientas. Entonces, te puedes encontrar una afiladera de este tipo que es de hace menos de 80 años sí. Y en cambio estos son pues hachas que pueden ser de época casi del Neolítico, etcétera, etcétera. Lo mismo que hablábamos antes, si bien los fósiles es una cosa legal, buscarlos, etcétera, este tipo de elementos, si se encuentran, si lo encuentras deberías entregarlo donde lo tienes que entregar, que es en el Museo Provincial o a la Junta de Castilla y León, que tiene competencias en este sentido, o no buscarlos a propósito para intentar llevártelos para ti. Traigo precisamente algunas réplicas para ver cómo es muy fácil, puedes encontrar muy fácilmente réplicas que son tan similares al original que te plantea serias dudas. Tiene que ser una persona muy experta para que vea que la pátina es más antigua, que la talla está erosionada de una forma natural o por huellas de uso. Me refiero que la gente a lo mejor piensa que la piedra original le encanta y la quiere buscar a toda costa y paga por ella y tal, y en internet te van seguramente a engañar y te van a vender una que es una réplica. Entonces, si tienes cierto afán coleccionista, compra una réplica directamente, que son muy baratitas, vienen muchas del este, que te venden réplicas de hachas, de figuritas, etcétera. Y si quieres una colección arqueológica, compra réplicas, y si te mata así el gusanillo, pues mira, no atentas contra el patrimonio y tienes tu colección de piezas de alguna forma. Bueno, aquí tenemos una pequeña colección que nos puede indicar mucho de la forma de vida de no sé qué época. Por ejemplo, muéstranos alguno de los restos que dices de piedras y dinos algo del momento en el que eso pudo ser útil. Sí, en general estas más pequeñitas son hachas que se utilizaban para raspar, no hay que pensar que esto lo colocarían y intentarían hacer algo con él, cortar madera o atacar, ¿no? Esto lo que significa es que las cogían y servían para pulir, por ejemplo, o curtir el cuero. O quitar los pelos a los animales muertos que habían cazado, por ejemplo. Hay otras que tienen así como un rebaje diferente y esta sí que significaría que tenía un filo más afilado y esta sí que serviría para cortar, por ejemplo, carne, ¿no? Cortarían con ellas. Estas las hay desde, por supuesto, desde el Paleolítico y luego ya en todas las épocas prehistóricas, incluso en épocas tan cercanas como época betona. En época betona ya utilizaban hierro, etcétera, etcétera, ya es épocas de los metales, pero todavía
algunas piedras las utilizaban para este tipo de cosas, porque les resultaba más fácil encontrarlas, ¿no? Y tallarlas, en un momento dado, más que alear los metales. Entonces tiene un amplio espectro, y durante mucho tiempo lo que llamaban las piedras del rayo era porque la gente las encontraba en medio del campo. Era muy habitual, los pastores encontraban piedras de este tipo y las llamaban piedras del rayo porque ellos, claro, no sabían muy bien cómo habían conseguido este filo, ¿no? Y no se imaginaban que era un resto del pasado. Pensaban que un rayo las había partido y por eso habían obtenido un corte tan delimitado. Y las llevaban en los zurrones, las llevaban encima porque las consideraban un poco mágicas de alguna forma. Entonces en muchos pueblos, en casas antiguas, etcétera, a veces aparecen achitas de estas porque las han venido conservando de padres a hijos, o las metían en los adobes para dejarlas dentro de la pared. Entonces ahí se han preservado algunas hachas de este tipo. Sí que se encuentran a veces piedras del rayo metidas ahí, que son muy anteriores al uso que le han dado. Bueno, hemos estado viendo unos ejemplos de restos arqueológicos con Jorge Díaz. Yo hacía así porque ya me decían abajo, tenemos que cortar. Pero bueno, ha sido como siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Te damos vacaciones, Jorge, que te las mereces, aunque tú vas a seguir trabajando durante todo el verano y esperamos que mucho y fructíferamente. Pero nosotros, bueno, pues te damos vacaciones hasta después del verano, si te parece bien. Muy bien, ¿vale? Yo encantado. He traído los pañuelos porque empezamos sí, te lo iba a preguntar. Una época festiva, es ¿Sí? verano. Por supuesto, hay que reivindicar que por fin nos dejan pues, que haya un poco más de movimiento, pero que todo sea lo más responsable, que lo hemos hecho muy bien, o lo hemos hecho bastante bien. Hasta ahora está todo remitiendo y que no metamos la pata. Ahora son fiestas de Arévalo, por eso traigo este pañuelo verde de, ¿sí? de la Peña de la Ramona, ¿sí? y este pañuelo rojo porque también coinciden con la fiesta de San Esteban del Valle. En los dos pueblos tengo algo de relación, con lo cual son fiestas muy del principio del verano y tal, y se tienen que hacer con orden y distancia y mascarilla, por supuesto. Ser felices, ¿verdad? Pero Eso. con sentido común y con mucha prudencia, Eso es. ¿verdad? Dentro de todo lo que podamos. Jorge Díaz nos ha acompañado un día más. Ya saben que vamos a hacer una pausa veraniega, pero le volveremos a tener después de las vacaciones, así que disfruta mucho, cuídate mucho también y nos encontramos pronto, Jorge. Muy bien, feliz verano. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero estamos aquí enseguida, ¿eh? Ya estamos aquí después de la publicidad y antes no se lo he dicho, pero tenemos una cabecera de verano preciosa que debemos a Sonsoles Martín, nuestra compañera que nos hace todas estas cosas tan bonitas. Una cabecera de playa, de verano, con una puesta de sol, en fin, no podemos pedir más, además de la sombrilla que tenemos aquí a nuestra espalda. Bueno, después de hablar de arqueología, de patrimonio, en este caso de restos arqueológicos y también de expolios, tenemos con nosotros a nuestro fiscal de cabecera, es Óscar Barrios, fiscal de Ávila, nos acompaña mensualmente y hoy está aquí para hablarnos de cosas muy interesantes que dejamos aparcadas un poco porque no nos daba tiempo hace ya un mes. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Ya enfilando las vacaciones, ¿no? Pues sí, con muchos deseos de empezar las vacaciones, no te voy a engañar. Sí, desde luego, Sí, estamos todos sí. con ese deseo. No, de vez en cuando, vamos, es necesario desconectar y desintoxicarse, ¿por qué no decirlo? Para, bueno, pues para continuar, pero vamos. Íbamos a poner aquí una piña colada, pero no pues mira, hubiera es que estado había bien. que quitarse la mascarilla tal. No y una tumbona no estaría mal. Así. Bueno, para la próxima temporada así lo haremos, pero vamos a hablar de justicia ahora mismo. Nos quedamos hace un mes, Óscar, hablando de todo ese trabajo previo a un juicio, que la gente no conoce. Nos quedamos en esa fase de instrucción, ¿no? Que tiene muchas cosas, y ahí tuvimos que parar porque, claro, era muy amplio el asunto. Entonces podemos retomar desde ahí y hablar de algo que ya esbozamos, yo creo, que son las medidas cautelares que están dentro de esa fase de instrucción. Cuéntanos qué son y qué tipo de medidas se pueden producir. Vale, pues inicia un procedimiento porque, bueno, pues alguien ha presentado una denuncia o ha habido un atestado de la policía. Se incoa el procedimiento, se abre el procedimiento y en determinadas ocasiones es necesario o puede ser necesario adoptar lo que se llaman medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Pues como su nombre indica, son medidas que tienden a garantizar determinadas cosas, ¿vale? Porque las medidas cautelares son medidas que se adoptan para garantizar algo. ¿Para qué?
Pues para garantizar que el sujeto presunto responsable pues no va a sustraerse la acción de la justicia y vamos a tenerle a nuestra disposición cada vez que sea necesario, para evitar que esa persona pueda destruir pruebas del delito que frustren lo que sería el objeto del procedimiento, toda la investigación y luego el juicio, o que se presuma que puede haber una reiteración delictiva, que puede volver a cometer hechos semejantes o que en el caso o pueda volver a atacar, por ejemplo, a la víctima en el supuesto de que se trate de un delito contra las personas. Esas medidas cautelares, las medidas cautelares pueden ser son muy amplias, quizás la más habitual ahora mismo es la orden de protección, en el marco de la violencia de género o violencia doméstica, que no deja de ser más que una caja donde se meten las medidas concretas que se pueden adoptar, que pueden ser cualquiera de las que están previstas, y la más gravosa de todas ellas es la prisión provisional. La prisión provisional es una medida ahora cautelar. vamos un poco hablando de cada acuerdo. una de ellas. Me llama la atención lo de la orden de protección, porque eso es una medida hacia la víctima, no hacia, en este caso, la persona... Bueno, evidentemente todas las medidas cautelares son en contra del responsable del delito y siempre a favor o bien del funcionamiento de la Administración de Justicia o bien para garantizar bienes jurídicos de la propia víctima del delito. Siempre que hay un riesgo, entonces, ¿no? Entiendo. Siempre que hay un riesgo. ¿Eso lo determina quién, el juez? ¿O quién? Eso se determina, claro, lo determina el juez en función de las circunstancias en las que el hecho se haya cometido. Claro, la gravedad del delito, la posibilidad de que el sujeto, por ejemplo, vaya a ausentarse de territorio español, la posibilidad de que vuelva a cometer hechos semejantes o, como digo, que vuelva a atacar a los bienes jurídicos de esa persona que sea víctima del delito. Bueno, vamos a hablar de algunos tipos de medidas cautelares. Sí. Ya has mencionado alguno, por ejemplo, la orden de protección hacia la víctima cuando se está hablando de un presunto delito de agresión en el ámbito familiar o de violencia de género, etcétera, etcétera. Bien, la orden de protección es un marco donde se pueden meter determinadas medidas cautelares que no solo se pueden acordar en procedimientos de este tipo, de violencia de género o de violencia doméstica, sino que se pueden adoptar en otros. ¿Qué medidas cautelares se pueden adoptar? Como digo, la más gravosa es la prisión provisional. La prisión provisional para delitos graves, para supuestos en los que haya una certeza de que se va a sustraer a la acción de la justicia, de que va a destruir pruebas y, por supuesto, en función del delito se solicita esa medida, la medida de prisión provisional, medida que, igual que la orden de protección, tiene una característica un poco especial y es que, a diferencia de otras medidas cautelares que pueden adoptarse de oficio por parte del juzgado, en este caso la prisión provisional siempre tiene que ser pedida por alguien, o bien por el Ministerio Fiscal, que está presente en el 99% de los procedimientos, o bien por parte de la acusación particular, si la hay. A partir de ahí se hace una especie de vistilla donde cada uno expone cuáles son sus razones para solicitar la medida, la defensa expondrá las suyas para interesar que no se adopte y el juez la decide. Pero además de la prisión provisional está la prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, la prohibición de salida de territorio español, la privación, por ejemplo, de manera cautelar del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un hecho en el que esté implicado eso, un vehículo y la conducción, o la privación cautelar del pasaporte para evitar o para poner una barrera para que el sujeto no salga de territorio español. Vale, en cualquier caso estamos hablando de medidas que se toman en una fase de instrucción, previas a cualquier juicio, por lo tanto no computan, quiero decir. Por ejemplo, esa prisión que me dices tú como medida cautelar, no una vez que, si esto llega a juicio y se dicta sentencia y hay años de cárcel o no, ¿esos figuran o no figuran en ese cómputo? Obviamente las medidas cautelares no son un anticipo de la pena. Eso es. No tienen esa función, tienen otra función, que es garantizar otra serie de cosas. No supone que, como alguien pueda ser sospechoso de un delito, se le va a poner una medida cautelar para que vaya cumpliendo la pena que se le pueda imponer. No, la finalidad es esa. Otra cosa es que, a lo largo del procedimiento, este procedimiento continúe, se celebre un juicio y se le imponga una pena que puede ser de la misma o de distinta naturaleza de aquella medida cautelar que haya estado sufriendo. Por ejemplo, se adopta una prisión provisional y en el juicio, después del juicio oral, en la sentencia se le impone una pena de prisión provisional, sí, se le computa
se Vale. le descuenta de la pena final que se le haya impuesto, Vale, claro. Sí, de sí. acuerdo. Igual entiendo lo del permiso de conducir. Lo y mismo, todo lo esto. mismo, de manera idéntica, medida cautelar que haya estado sufriendo, si luego se corresponde con una pena, se va a computar ese plazo de tiempo a los efectos del cumplimiento final de la pena que se le imponga. Ujú. Y si, por ejemplo, esa persona resulta inocente, En ese, el hecho de haber estado en prisión un tiempo, pues no sé cuánto. Evidentemente no se le computa frente a nada. Otra cosa es que, bueno, pues puede ejercitar, yo que sé, acciones de reclamación por un defecto en el funcionamiento de la Administración de Justicia, si es que se ha producido tal Porque defecto. ¿cuánto tiempo se puede prolongar una medida cautelar? No sé si hay un tiempo delimitado. Hay un tiempo limitado para la prisión provisional, que varía en función del delito que se está investigando y de cuáles han sido las razones por las que se ha adoptado la medida cautelar de prisión provisional. Es un máximo de 4 años, cualquiera que sea el tipo de delito, pero ya digo, luego las limitaciones son inferiores si son delitos graves o menos graves los que se han cometido y por los que se han adoptado la medida de prisión provisional, pero por ejemplo una orden de protección con una prohibición de acercamiento o de comunicación puede continuar hasta el momento en el que se dicte la sentencia. Ujú. Porque, claro, Sea cual sea el periodo. sea cual sea el periodo, salvo la prisión provisional, que sí tiene unas limitaciones, en el caso de medidas de prohibición de acercamiento, de comunicación, de privación del derecho a la tenencia o porte de armas o de la privación del derecho a conducir, no hay limitación. Se puede prorrogar hasta el momento del dictado de la sentencia y cuando se dicte la sentencia, como digo, se descontará. Lo que sí que entiendo, Óscar, es que serán revisables esas medidas, ¿no? Periódicamente. Sí, evidentemente, desde el momento que se adoptan las medidas cautelares, pues esa se pueden modificar no solo a instancias de la defensa, que obviamente va a solicitar que se acuerde la libertad de esa persona o se limite, por ejemplo, la duración de la medida cautelar, se restrinja, en el caso de una prohibición de acercamiento, se pueden establecer metros a partir del cual no se va a poder acercar, pues se pueden rebajar esos metros, se puede, en el caso de una prisión provisional, solicitar una libertad bajo la constitución de una fianza. Todo eso es revisable a lo largo de todo el procedimiento. Sí. Bueno, las medidas cautelares son unas medidas que se toman en la fase de instrucción, pero bueno, vamos a decir que ya hemos pasado por todos esos trámites de la fase de instrucción, también se han dictado unas medidas cautelares, bueno, llega el momento del juicio. Y hay diferentes tipos de juicio, unos rápidos, otros ordinarios. ¿Por qué? Cuéntame. Porque, a ver, la ley establece diferentes caminos para llegar a la solución final, que puede ser el dictado de una sentencia condenatoria absolutoria, pero también puede haber supuestos de interrupción anticipada del procedimiento porque se acuerde el sobreseimiento de la causa. La ley establece diferentes caminos porque en función de la gravedad de los delitos. Los delitos, por ejemplo, que están castigados con penas de hasta 9 años de prisión se tramitan conforme a un determinado procedimiento que se llama el procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado, en función del delito, puede ser objeto de enjuiciamiento en el juzgado de lo penal o en la audiencia provincial. Pero luego hay otro tipo de delitos que son delitos graves, delitos que llevan aparejados penas superiores a los 9 años de prisión, en cuyo caso el camino que marca la ley es otro, que se denomina procedimiento ordinario o sumario, que es el nombre más conocido. Varía en la fase de investigación, la fase de instrucción, y varía también en lo que se denomina la fase intermedia. Dependiendo del tipo de delito. Vale. Luego es cierto que está el procedimiento de jurado, que pensar así, el delito de homicidio es un delito mucho más grave que otros, por ejemplo, que se resuelven a través del procedimiento ordinario sumario. Pero bueno, la ley establece que para determinados delitos, que puede estar el homicidio, pero puede estar también la omisión del deber de socorro, el camino elegido es el del tribunal del jurado. ¿Qué son los juicios rápidos? Un camino más, donde la particularidad es que concluye de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque se trata de hechos de fácil instrucción, que a veces dan lugar a un reconocimiento de hechos por parte del presunto responsable, y ese reconocimiento de hechos se le prima rebajando la pena que se vaya a solicitar en 1/3. Por ejemplo, ¿qué tipos de delitos estarían ahí? Pues bueno, están incluidos los delitos de hurto, los delitos de robo, fundamentalmente los delitos contra la seguridad vial, delitos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
delitos de conducción temeraria, conducciones sin carnet, todos esos delitos habitualmente se encauzan a través del juicio rápido. ¿Por qué? Porque son de fácil instrucción, porque habitualmente son delitos flagrantes, con lo cual las posibilidades de defensa se limitan, evidentemente, porque es un delito flagrante, porque tenemos a nuestra disposición todas las medidas o todas las pruebas necesarias para poder condenar a ese sujeto, y además contamos con el reconocimiento del autor de esos hechos. Reconocimiento del autor que, como digo, da lugar a que se le prime rebajándole la pena. ¿Eso es imprescindible para el reconocimiento del autor? El reconocimiento del autor para la rebaja en 1/3 de la pena es absolutamente necesario. Vale. El juicio rápido puede concluir de esa manera, con el dictado de una sentencia, porque hay un reconocimiento de hechos, pero puede concluir también celebrándose un juicio como los ordinarios que se celebran. Bueno, y después de una instrucción laboriosa, en algunos casos se decide hacer un sobreseimiento del caso, ¿no? Sí. ¿Qué es un sobreseimiento? Pues ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Como te decía antes, son formas anticipadas de terminación del procedimiento, las podríamos llamar así. Lo habitual es que termine en un juicio, pero a lo largo de la instrucción, de la práctica de esas diligencias, pues se puede comprobar que por determinadas razones ya no se puede pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? La ley establece dos tipos de sobreseimiento, el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento libre. El sobreseimiento libre es el que supone directamente el archivo del procedimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de la instrucción se haya comprobado que el hecho en sí que se ha denunciado no se ha producido, el propio hecho, O, en segundo lugar, porque habiéndose acreditado que el hecho se ha producido, no es constitutivo de delito. O también puede ser por fallecimiento, a lo mejor, del presunto culpable. En ese caso estaríamos hablando de un posible sobreseimiento provisional. ¿Por qué? Porque habiendo pasado ese filtro de probar el hecho, una vez que se prueba el hecho hay que probar que ese hecho es delictivo, que ese hecho es delictivo y además que se puede imputar como responsable a una determinada persona. Si la persona fallece, el delito se ha podido cometer indiciariamente, pero no se puede exigir responsabilidad en un juicio a esa persona, con lo cual se archiva. Vale, te he cortado, hablabas del sobreseimiento libre y ahora pues este otro sobreseimiento, digamos que lo has llamado provisional, ¿no? Sí, ese sobreseimiento provisional, como te digo, son las razones que le llevan al sobreseimiento provisional son que, habiéndose probado el hecho en sí, no haya suficientes pruebas indiciarias para considerar que el delito se ha cometido, o bien porque resulten, como digo, exentos de responsabilidad criminal esas personas que supuestamente han sido autores de un delito, pero que el delito, al menos indiciariamente, ya está acreditado. Son supuestos distintos. En el primero de los casos hablamos de hechos y en el segundo ya de hechos probados, pero no de delitos acreditados. Bueno, todo esto nos lo cuenta Óscar Barrios, fiscal de Ávila. Cada mes aproximadamente nos ha estado acompañando en esta temporada de 8 Magazine Ávila. Esperamos contar contigo la próxima, después de las vacaciones, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, pues a partir entonces de octubre seguramente que emprendamos un nuevo camino en el Magazine. Seguiremos hablando de justicia simplemente para entenderla, que es algo tan simple aparentemente y tan importante y necesario para respetarla mucho más todavía. Pues eso intentaremos, que se intente entender al menos un poco. Sí, desde luego contigo es fácil, porque nos lo aclaras muy bien. Eso dicen también en la calle. Pues muchas gracias. Yo gracias al fiscal entiendo un poco la justicia, o sea que bueno, está bien, misión cumplida de momento, ¿no? Sí, por supuesto. Vale, sí. Pues pasa buenas vacaciones, Óscar. Igualmente, Ana. Y nos encontramos, bueno, pues en breve, cuando pase el calorcito, ¿te parece? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios, ya saben, y seguimos hablando de cosas interesantes. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este año. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios, que son importantes, esos consejos, comemos todos de ellos, y también aportan información. Así que bueno, aquí de nuevo en 8 Magazine Ávila, un programa abierto, en directo y veraniego ahora, porque estamos a puntito de coger vacaciones. Por eso nuestra cabecera, por eso también nuestra sombrilla y por eso vamos a hacer balance de lo que ha sido este curso en lugares como la Escuela de Arte Municipal. Bernabé Lozano es profesor de esta escuela y nos acompaña. Buenas tardes, Bernabé. Hola, buenas tardes. Bueno, ya de vacaciones, ¿no? Sí,
ya de vacaciones. Es momento de hacer balance de lo que ha sido el curso, un curso complicado, difícil, ha tenido sus problemas como consecuencia de la pandemia y de todas las medidas de seguridad que ha habido que implementar a medida que iba pasando el curso, pero aún así un curso satisfactorio, entiendo, ¿no? Sí, ha sido un poco más complicado, ha habido que recortar un poquito la libertad a los muchachos, que para impartir arte es algo importante, pero luego ellos son unas máquinas y lo han hecho todo genial. Bueno, me estabas diciendo mientras la publicidad que van niños desde muy pequeñitos hasta los 18 años, o sea que tenéis ahí un abanico Sí. amplio de edades, también es diferente la didáctica que tenéis que tener con ellos, ¿no? Sí, a ver, son niños de 6 a 18 años, niños y niñas, un montón de ellos. Tenemos cerca... 150. Sí, 150. Nada menos. Y la verdad es que dar clase de arte sin libertad y sin un espacio en el que ellos se sientan a gusto y puedan dar rienda suelta a su creatividad, pues es complicado, es totalmente estricto y cuadriculado. Bueno, para quien no lo sepa, la Escuela de Arte está ahí junto a los Cuatro Postes. Sí, justo es un debajo. edificio muy hermoso, muy diáfano, además tiene unas vistas maravillosas y es muy atractivo ya por fuera, así que por dentro mucho más. Cuéntame qué se imparte en la Escuela de Arte Municipal. Pues allí impartimos 3 modalidades básicas de lo que viene a ser la obra plástica. Hacemos pintura, dibujo y escultura. Cada 3 meses los muchachos van pasando con cada uno de los 3 maestros que estamos allí. Raúl, que es el maestro de escultura, Gerardo, que es el maestro de pintura, y yo, que les doy clase de dibujo. Entonces van tocando todas las áreas. Están 3 meses conmigo, 3 meses en escultura y 3 meses en pintura. Y nada, el dibujo, por ejemplo, es la base para ir generando el resto de las obras, entonces no puedes dedicarte solo a pintar o solo a esculpir o solo a dibujar. Hay que entenderlo de una manera transversal todo, para que ellos luego, cuando son más mayores, sí que tienen esa libertad de decir, pues me apetece estar todo el año haciendo un modelado, un vaciado, haciendo una escultura, pues se pueden tirar todo el año perfectamente, o pintando un cuadro más grande, más pequeño, pueden tirarse todo el tiempo que quieran haciendo sus obras. Bueno, decías que hay alumnos que llevan ahí desde los 6 años. Sí. Porque la escuela ya tiene una historia, ¿no? 14 años, sí, 14 tenemos años, mucha nada historia. menos, claro. Y que ahora se van con 18 ahí con lágrimas diciendo, pero es que yo no me quiero Claro, ir, ¿no? es que los ves desde chiquititos y van creciendo y claro, pasas todas las semanas con ellos 3 o 4 horas. Pero seguimos manteniendo el contacto, tenemos nuestro grupo con los antiguos alumnos, hacemos algún viaje cuando se puede, este año y pico no se ha podido. Este año no se ha podido. Y sí que hacemos actividades con ellos, además que unen mucho. Está claro que son chavales a los que les gusta el arte, Sí, porque bueno, es algo voluntario, van allí porque tienen ciertas actitudes, ¿no? Que... es como todo, los padres los llevan a las clases y Sí. van probando. Y hay cosas que les enganchan más y cosas que les enganchan menos. Sí. Y aquí no sé por qué, pero les enganchamos a todos, porque de 150 que tenemos realmente a lo largo del curso a lo mejor se las de baja 3 o 4. Los otros se van porque se tienen que ir. Ya. Entonces tenemos durante todos los años un índice de rematriculación enorme. Berna, que así Sí. te gusta que te Sí, llamemos, Berna. ¿no? Hemos preparado unas imágenes de una exposición que habéis tenido abierta al público de lo que ha sido el curso, ¿no? De este Sí. curso escolar. Ha estado en San Francisco hasta hace muy poquito. Sí, hasta el día Y 27. bueno, mientras hablamos vamos a poder ver un poco esa inauguración de la exposición. Ya no se puede ver hasta el 20 y tantos, ¿no? Hasta el 27. De junio. Pero sí que se muestra un poco todo lo que los alumnos han ido haciendo, ¿no? Sí, una pequeña muestra, porque no puedes poner todos los trabajos que han hecho durante el curso. Hay un par de ellos de cada, más o menos. Unos 3, otros 1, depende. Ajá. Bueno, cuéntame un poco, bueno, cómo es el día a día, cómo hacéis un poco la programación de las actividades. Ya me decías que van rotando por Sí. las diferentes especialidades, pero también entre vosotros 3 tendréis que tener una sintonía especial, ¿no? Bueno, tampoco es... Ahora con el paso del tiempo ya es más fácil porque ya va todo más rodado. Al principio Sí. sí que era un poquito más complejo. Pero sobre todo los inicios de trimestre, cuando empiezan trabajo nuevo, que todos quieren Ahí estamos viendo terminar a la algunas de vez. las Sí. imágenes de los dibujos de los chicos. Sí, hemos bueno, de esos son decir. maquetas que hacen en escultura, Ajá. que parece... Bueno, dibujos y maquetas, en fin, un Sí, poco toda la hay muchas actividad. técnicas, hay Sí. lápices acuarelables fundidos con acrílico, por ejemplo es este, luego está Sí. repasado con Posca, Mm. ahí hay una mezcla de todo, rotuladores fundidos, acrílicos, estos son con lápices acuarelables también fundidos, de todo, ahí estáis poniendo todos de dibujo además. Esto ahora mismo sí, pero esto Sí, no. bueno, estas son por ejemplo de escultura, estos son, primero lo han modelado en barro, son Sí. creaciones que las hacen ellos solos
que mezclan animales, por ejemplo, o elementos fantásticos. Y bueno, ahí hay un montón de óleos, de O'Keeffe. Esto es un trabajo que hace Gerardo de Colax, que primero hacen recortes, hacen el collage y luego lo llevan al acrílico. Aquí hacen sus animalitos, que los hacen humanizados. Este es el trabajo de los retratos de las mascarillas, que este año, pues bueno, Claro, había que hacerlo, había es que un momento había que histórico. hacerlo, ¿no? Claro, Sí, un poquito de ilustración, Bueno, un bien, trabajo bien. de los piselados, otros retratos al óleo con mascarilla. Y entonces, Bueno, pues, es parte del trabajo es que habéis una hecho pequeña este parte, año, porque sí. claro, mira, ahí están tus dibujos, no los no, has visto. esos precisamente son proyectos de escultura. Ah, vale, vale. Son proyectos de escultura en el que se pone una escultura como se llevaría en un espacio en plan monumental. Ah, vale, ajá, muy bien. Bueno, te decía que claro, no cabrían todos los trabajos que se han ido No, haciendo no, en este imposible, año, imposible. pero ha sido un imposible. año fructífero y no sé Sí. cómo os planteáis el curso que viene. Cuéntame. Pues nos lo planteamos igual, porque ya la escuela la tenemos llena. Nos da lástima que se ha quedado mucha gente en lista de espera, tenemos 70, más o menos, que se han quedado En lista de espera. Ay, qué pena. Sí, sí. Y nada, a ver si habría alguna posibilidad de ampliarlo. Pero Claro. estaría bien, es que se queda mucha gente fuera. Pero bien, igual que este año, con nuestras mascarillas, con nuestra ventilación y a disfrutar del arte. Bueno, ¿qué hay que hacer si alguien nos está viendo y dice, bueno, pues yo quisiera apuntar a mis hijos a la Escuela de Arte, a esa lista de espera, por lo que veo? Sí. Pero bueno, vamos a ver un poco cuál es la tramitación que ha de seguirse. Nada, todos los años se abre un plazo de solicitud de plaza, que suele ser a finales, todo el mes de junio, y se solicita. Ahora ya hemos hecho el sorteo, hicimos el día 2, el sorteo, y ya tenemos los que ya está publicadas las listas de los que van a entrar y las listas de espera por su orden. Y si alguno está interesado en apuntarse, lo único que tiene que hacer es pasarse por la escuela cuando hayamos empezado el curso y nosotros lo añadimos a la lista de espera. Entonces se pueden ir apuntando durante todo el curso. Por ejemplo, si por un casual se queda alguna plaza libre, no tienes lista de espera para qué tirar, pues siempre viene bien que se vaya aumentando. ¿Cuántas plazas entonces hay? 150 y no se puede uno pasar de ahí. Bueno, vamos a hacer una llamada al ayuntamiento, a lo mejor se podría ampliar Sí, un poco el bien. número de clases o el número de horario electivo, a lo mejor se podría dar alguna clase más, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dejamos caer, por si nos escucha alguien del ayuntamiento, si te parece, ¿vale, Perfecto. Benja? Y este curso entonces promete ser fructífero. No sé si tenéis también actividades extra. Sí, tenemos escolares. actividades extra, por ejemplo, antes de la pandemia, claro. En los últimos viajes que hicimos tenemos un AMPA, que forman parte todos, porque siempre comprar el material para 150 en bloque es muchísimo más barato que decirle a cada niño, cómprate esto, cómprate otro. Y luego el ayuntamiento también aporta dinero para el material. Entonces, con el dinerito que nos sobra, nos hacemos una excursión para los más pequeños, que nos solemos ir pues, al parque de atracciones, al zoo. La última que hicimos fue al Circo del Sol. Ajá. Y luego con los mayores, que esa ya se la pagan aparte, intentamos irnos por los mejores museos de toda Europa y hemos estado en la Bienal de Venecia, en Roma, la última excursión que estuvimos en Roma, que nos llevamos a 37 chicos, que ahí nos llevamos a los de 12 a 18. Hemos estado en Londres, en París, en Lisboa. 14 años nada menos lleva la Escuela de Arte Municipal en marcha, 150 son las plazas, chavales de 6 a 18 años, dibujo, pintura y escultura. Esas son las modalidades artísticas que se imparten allí y Bernabé Lozano, que es profesor de dibujo, nos ha estado contando, haciendo un balance de lo que ha sido el curso y también los proyectos para el próximo. Esperemos que todo vaya bien y se puedan ampliar. Sí, este año las ya retomamos actividades. nuestra excursión, que la haremos a finales de agosto, principios de septiembre, si todo va bien. Así es que parece que vamos a ir cogiendo un poquito de normalidad. Muy bien, ¿cuándo empieza el curso? El primer día de octubre. El primer día de octubre. Bueno, pues ya está. Bernabé, muchísimas gracias. Igualmente. Disfruta de las vacaciones, que te las has merecido. Y cuando empiece el curso y queráis contarnos cosas, esta es vuestra casa, ya lo sabes. Muchas ¿vale? gracias. Gracias. Bueno, hacemos otra pausa, chiquitita, cortita, porque seguimos haciendo balance, ¿eh? No se vayan.
Y enfilamos ya la recta final de 8 Magazine Ávila. Ya les advertía antes que íbamos a seguir haciendo balance. Lo hacíamos con un profesor de la Escuela de Arte Municipal y ahora vamos a seguir haciendo balance y a seguir hablando de arte, pero en este caso de música, porque la Escuela de Música Municipal también tiene muchas cosas que contarnos de lo que ha hecho este curso y de lo que hará el que viene. Están con nosotros Germán Alameda y Jesús García, son dos profesores de la Escuela de Música de Ávila. Germán, Jesús, muy buenas. Hola, Buenas tardes. Ya sí que hoy no teníais excusa de decir, es que nos pilla en mitad de las clases y no podemos ir. Hoy ya estáis de vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, estamos de mañana de momento preparando ya todo lo del próximo curso. Preparando lo del próximo curso, que Sí. no son pocas cosas, ¿verdad? Sí, pero ya a los chavales los hemos dado las vacaciones. A los chavales sí, por lo Sí. tanto no tenéis clases por la tarde, que era a lo mejor Sí. lo que os ocupaba más tiempo, ¿no? Sí, toda la tarde, prácticamente. Bueno, Jesús, tú eres profesor de percusión, ¿no? Batería. Batería. Batería, y ahora llevamos un par de años con cajón flamenco, que tiene éxito. Y bueno, una asignatura nueva que está funcionando bien, la verdad. Ajá. Es la única asignatura que no hace falta ir al lenguaje musical, porque en todos los demás instrumentos el lenguaje musical es obligatorio. Claro, es Pero transversal, estamos ¿no? haciendo algunas ocupaciones con instrumentos que vaya la gente un poco a divertirse sin necesidad de tener que ir al lenguaje. Pero todos los demás hay que aprender lenguaje. ¿Y hay mucha gente interesada en la batería? Todos los años está lleno. ¿Sí? Sí, siempre, en mi caso siempre se queda gente fuera. Ujú. Sí. ¿Hay gente más adulta, más niños? En fin, cuéntame. Tengo de todo. Dependiendo del año he pasado por gente muy mayor y ahora llevo 3 años con gente jovencita. Bien, bien. Bueno, luego seguimos hablando de la batería, Sí. del cajón flamenco, en fin, de esas cosas, Sí. porque tú, Germán, tú le das a la dulzaina. Y además hemos podido verte muchas veces en el magazine porque eres un hombre muy dinámico y grabas muchas cosas, haces muchas piezas, nos las haces llegar, composiciones muy majillas, muy interesantes además. Sí, bueno, eso intento, claro. Claro, sí, sí. Bueno, cuéntame, la dulzaina ahora está en auge también, ¿no? Porque se Sí. está promocionando desde las instituciones, algo que no queremos que se pierda, ¿no? Porque es parte de nuestras raíces, ¿no? En fin. Sí, la verdad que la dulzaina ahora tiene bastante tirón. Llevamos estos 10 últimos años que está respondiendo muy bien la gente. La pandemia nos ha hecho bastante daño como tal, porque la dulzaina es un instrumento de calle y cuanto más salimos a la calle, más adeptos tenemos. Y claro, los chicos, sobre todo la gente joven, ¿no? Acercarla a la gente joven es lo que más cuesta. Entonces, cuanto más actuamos en la calle, pues mejor nos va. No deja de ir bien, o sea, va bastante bien, pero podría ir mejor, claro, necesitamos volver a salir, que es lo que Bueno, nos queda. ¿cuáles son las mayores dificultades de la dulzaina? Porque no es un instrumento fácil, ¿no? Es un instrumento como otro. O sea, todos los instrumentos son difíciles de tocar. El primer día no te suenan, pero cuando llevas 100 años sí. Quiero decir que necesitas Claro. tiempo. Como todo, cuanto más tiempo lo echas, es como un deporte. Toda la música en general es un deporte, entonces cuanto más tiempo echas, pues más entrenado estás y mejor te sale, claro está. Claro, pero que no consiste en soplar y ya está. No, claro que no. Claro, tiene Claro que ahí todos los que son de boquilla, de caña, ¿no? Es Y complicado. claro, bueno, no puedo decir porque no quiero que mis compañeros se enfaden, pero realmente es que son muy difíciles, o sea, todos los instrumentos de música son realmente complicados. Simplemente te tienes que poner con ellos y intentar disfrutar sobre todo. Y cuanto más tiempo eches, pues mejor te va a salir eso. Le preguntaba a Jesús qué tipo de alumno es el que tiene en sus clases de batería y de cajón, no sé, en dulzaina. Yo es que es muy variopinto, porque tengo sobre todo gente muy adulta, pero también gente muy joven. Y, por ejemplo, en la banda de dulzainas de la escuela, pues están tocando niños de 8, 9, 10 años con gente de 70, 74, 75. Oye, eso es muy interesante, ¿eh? Porque Sí, también sí. esa confluencia generacional es muy interesante, ¿no? Sí, porque al final ya no es una banda, es una familia. Claro. Y como tal, pues comparten, ¿no? A mí me hace mucha gracia que una persona de 50 años esté hablando con un niño de 8 y tratándolo exactamente igual que trataría a uno de su misma edad. Ujú. Es que es curioso. O el de 8 con el de 60. Exactamente. Sí, claro. No claro. pasa nada y Sí, se sí. llevan súper bien. Bueno. O sea, es eso. Jesús, ¿cómo ha ido el curso? Así, en 2 minutos, porque no nos queda mucho más, Bueno. pero bueno, ha sido un curso duro. Ha Voy a sido duro, empezar diciendo pero eso, ¿no? ha Claro. ido muy bien, ¿eh? ¿Sí? Hemos tenido mucho miedo al principio con todo esto del COVID,
pero hemos tomado medidas de protección y con miedo la verdad es que no ha habido ningún brote, y eso que los instrumentos de viento son difíciles. Ahí en una habitación mucho cuidado, el sí. aire se mueve. Entonces, difícil pero muy bien y contentos de haber acabado como hemos acabado. Vale, ¿qué es lo que se puede estudiar en la Escuela de Música Municipal? Pues mira, tenemos las asignaturas comunes, o las transversales, como decimos, que son música en movimiento, son para niños pequeñitos. También hay una antes, música en familia de 3 años, música en movimiento de 4 a 7, y luego a partir de los 8 ya empezamos con el lenguaje musical. Esas son las asignaturas transversales. Pero luego ya dentro de los instrumentos como tal, pues tenemos batería, cajón flamenco, dulzaina, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, guitarra clásica, en cuerda, por ejemplo, violín y viola. Tenemos saxo, clarinete, bandurria también como instrumentos más tradicionales, piano, claro, como no, y no sé, te puedo decir, y luego, claro, muchas agrupaciones como tal. Pues hay ensamble de flautas, banda de dulzainas, la banda como tal, agrupación de cajón flamenco, luego ha habido combos modernos, combos clásicos. Bueno, es unas cuantas ¿Y cosas. perspectivas, Jesús, para el curso que viene, de novedades o en fin, cuéntanos? Bueno, novedades, intentar seguir dando las clases presencial, porque llevamos 2 años, el año pasado online, este año ha sido la mezcla, y claro, el próximo año intentar que esto vaya mejor y dar las clases presencial. Claro, no tiene nada que ver. Es que no tiene, no tú se a tú, el puede. feedback que recibes del alumno y el alumno de ti, claro. Se puede, un seguimiento puedes tener online, pero no puedes dar clases continuas, no, pues no se puede. También depende del instrumento, en mi caso es que una batería online es imposible casi. Claro, sí, es una guitarra clásica pues es más fácil, pero bueno, donde estén las clases presenciales que se quiten. Bueno, pues a ver si puede ser el curso que viene y también hacéis Sí. otras actividades que nos hagáis llegar aquí a 8 Magazine Ávila. Nosotros vamos a despedirnos además con una obra vuestra, El Truco me parece que se llama, Germán. Sí. ¿Por qué no nos presentas tú el tema musical con el que vamos a acabar hoy el magazine? Bueno, pues sobre todo quiero decir de esto, ahora que tengo aquí a mi compañero Jesús al lado, que él me empuja mucho porque la dulzaina, como sabemos, es un instrumento muy tradicional, ¿no? Y él siempre está empujándome a hacer cosas que abra el abanico de posibilidades, sobre todo para acercarlo a la gente más joven, porque el tocar la música tradicional está muy bien, no lo podemos olvidar, pero no llega tanto a la juventud. Entonces tenemos que intentar hacer este tipo de piezas que haga ver que la dulzaina también se puede divertir a otros niveles. Fusiones, ¿no? Hay sí. fusiones muy interesantes. Por ejemplo, Claro. esto va a ser una muestra de ello, Sí, ¿no? por Pero eso hay otras muchas, claro. Chuchi, pues es el que me dice, oye, vamos a intentar hacer este tipo de ritmo. Venga, Sí. a ver qué te puede salir para... Invéntate algo, compón algo así, a ver qué puedo meter yo este ritmo, tal, como tal, ¿vale? Él viene de lo tradicional, yo vengo del rock and roll, ya lo sabes. Exacto, ya lo sé. Entonces vengo de toda la vida a hacer eso, y Germán y yo estamos puerta con puerta. Estamos todo el día aguantándonos. Entonces digo, Germán, mira a ver este ritmo, prepárate algo, o al revés. Vale. Me dice, he hecho esto, prepárame un ritmo ahí guapo. Por lo tanto, este truco, el truco se Sí. llama, es una composición propia, ¿no, Sí. Germán? Germán. Estáis tú a la dulzaina y Jesús Sí. a la batería, Exacto. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con esa obra que nos han hecho llegar, tanto Jesús García, que es profesor de batería en la Escuela de Música Municipal, como Germán Alameda, el profesor de dulzaina, con ese truco nos vamos a despedir por hoy, pero ya saben que mañana tenemos otra cita. Antes vamos a despedir a nuestros invitados, un placer teneros aquí. Igualmente. Y que paséis Igualmente. muy buen verano, ¿vale? Y Gracias. gracias por traernos estos regalos. A vosotros. Gracias. A vosotros. Pues ya les digo, les dejamos con el truco y mañana, les estaba contando, volveremos a estar aquí puntuales para compartir con ustedes la sobremesa. Prometemos estar, además, con muchos asuntos que les van a interesar y muy veraniegos. Hasta mañana, pásenlo muy bien, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Hasta mañana.